Jesús enseñó que todos los pecados pueden ser perdonados, excepto aquel que conduce a la segunda muerte en el lago de fuego. Esto ha hecho que muchas personas se preocupen por sí mismas o por otros que podrían cometer este pecado imperdonable. Simplemente sienten que han cometido tantos errores en la vida que nunca podrían ser perdonados. Entonces, ¿cómo puede alguien determinar si ha cometido este único pecado imperdonable? Y hay esperanza para aquellos que creen haberlo cometido. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, donde exploramos profundidades de la Biblia y abordamos preguntas que invitan a la reflexión. Hoy tenemos un tema fascinante que ha despertado curiosidad y contemplación: el pecado que Dios no puede perdonar. ¿Qué significa realmente y hay algún pecado que supere los límites del perdón de Dios? Acompáñanos mientras nos sumergimos en las profundidades de la Biblia para descubrir respuestas que podrían desafiar tus creencias y arrojar luz sobre la naturaleza del perdón de Dios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para apoyarnos en la creación de más vídeos informativos para ti. Comencemos nuestra exploración. Muchas personas se preocupan por sí mismas o por otros que podrían cometer el pecado imperdonable. Algunos creen que podrían ser pecados graves como el asesinato, el abuso o el rechazo de la gracia de Dios. Otros temen que fracasos comunes como el divorcio, el suicidio o el comportamiento continuo y no arrepentido los puedan condenar. La carga de la culpa puede ser abrumadora, llevando a las personas a creer que su vida de maldad es demasiado grande para ser perdonada. Sin embargo, incluso estos pecados graves pueden ser perdonados si hay un verdadero cambio de corazón y una sincera búsqueda del perdón. Los ejemplos en la Biblia ilustran esta verdad. El rey David, a pesar de cometer pecados terribles, se arrepintió y fue perdonado. Pablo, quien persiguió a los cristianos, se arrepintió y recibió la misericordia de Dios. Pedro, quien negó conocer a Jesús, lloró de remordimiento y finalmente fue reconciliado. Moisés, quien dudó de Dios, volvió a él. Es importante reconocer que todos somos pecadores y necesitamos el sacrificio de Jesús. Romanos 3:23 nos recuerda que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es perfecto y todos cometemos errores en ocasiones. Sin embargo, es crucial entender que Dios conoce nuestras debilidades y es paciente con nosotros. Si alguna vez nos sentimos alejados de Dios debido a pecados repetidos, no debemos perder la esperanza. Satanás puede intentar engañarnos haciéndonos creer que hemos cruzado un punto de no retorno, pero eso es una mentira. Mientras estemos vivos, nunca es demasiado tarde para volver sinceramente a Dios. Al igual que el hijo pródigo en la parábola, seremos recibidos con los brazos abiertos por nuestro Padre Celestial. Dios entiende nuestras luchas y no juzgará injustamente a nadie. En Ezequiel 33:11, el Señor declara: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Esto significa que incluso aquellos que han cometido los pecados más graves pueden recibir perdón si se vuelven a Dios. Pero, ¿cómo puede una persona saber si ha cometido este pecado imperdonable? Y hay esperanza para aquellos que creen haberlo cometido. Para encontrar respuestas, recurramos a la Biblia. En el Evangelio según Marcos, capítulo 3, versículos 28 y 29, Jesús habla a los líderes judíos sobre un pecado que no será perdonado. Él dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Blasfemar contra el Espíritu Santo es el pecado al que Jesús se refiere como imperdonable. Pero, ¿qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Para entender esto, debemos comprender la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26,
Jesús describe al Espíritu Santo como el abogado, quien viene a nuestro lado para guiarnos, enseñarnos y recordarnos la verdad de Dios. Blasfemar contra el Espíritu Santo implica rechazar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un rechazo persistente y deliberado de la gracia y la verdad de Dios. En Efesios 4:30, el apóstol Pablo advierte: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Este versículo enfatiza la importancia de honrar y respetar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando resistimos la convicción del Espíritu Santo, su guía y la verdad que revela, nos cerramos al perdón de Dios. El Espíritu Santo es quien nos guía al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Por lo tanto, si rechazamos continuamente su obra en nuestras vidas, efectivamente rechazamos el medio por el cual el perdón es posible. Es importante recordar que Dios es misericordioso y amoroso. Desea nuestro arrepentimiento y ofrece perdón a todos los que sinceramente lo buscan. Si tenemos preocupaciones sobre cometer el pecado imperdonable, es una señal de que nuestros corazones no están endurecidos y que hay esperanza para nosotros. La gracia de Dios es suficiente para cubrir cualquier pecado si humildemente nos volvemos a Él en arrepentimiento y buscamos su perdón. En Hebreos 10, 26-27, el escritor da una seria advertencia sobre las consecuencias de elegir persistentemente pecar después de conocer la verdad. Explica que si continuamos pecando deliberadamente y sin arrepentimiento, ya no hay sacrificio por nuestros pecados. En cambio, enfrentamos la temible expectativa de juicio y castigo. Este pasaje enfatiza la gravedad de rechazar la convicción y la gracia del Espíritu Santo. Es importante entender que este pecado imperdonable no es un error de una sola vez o una acción realizada en ignorancia. Es un rechazo continuo y deliberado de la gracia y la verdad de Dios, rechazando en última instancia los medios por los cuales se nos ofrece el perdón. Sin embargo, esto no significa que debamos vivir en constante temor, con miedo de cometer el pecado imperdonable. Al contrario, Dios desea que lo busquemos, reconozcamos nuestros pecados y nos apartemos de ellos. En 1 Juan 1:9 encontramos una promesa reconfortante: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios está disponible para todos los que lo buscan sinceramente. El pecado imperdonable solo es cometido por aquellos que rechazan persistentemente la obra del Espíritu Santo en sus vidas y se niegan a volver a Dios. Por lo tanto, si te preocupa cometer este pecado, es una señal de que no lo has cometido. El amor y el perdón de Dios son infinitos, y siempre hay un camino hacia el perdón y la reconciliación. Recuerda que no importa qué pecados hayas cometido o qué tan distante te sientas de Dios, siempre hay esperanza de perdón. Dios no se complace en la muerte del impío, sino que ofrece la oportunidad de arrepentimiento y nueva vida. Entonces, si tú o alguien que conoces está cargado de culpa o teme haber cometido el pecado imperdonable, encuentra consuelo en la verdad de las Escrituras. Busca el perdón de Dios con un corazón sincero y contrito, así como el hijo pródigo regresó a su amoroso padre. Serás abrazado con los brazos abiertos, porque el amor de Dios no tiene límites. Esperamos que esta discusión haya traído claridad y renovada esperanza a sus corazones. Recuerda que la gracia y las bendiciones de Dios siempre están disponibles para aquellos que lo buscan. Que encuentres paz, perdón y restauración en los brazos de nuestro amoroso Padre Celestial.